En este momento quiero explicarles la actividad evaluativa número 2. En primer lugar voy a explicar el ejercicio, el cual se trata de aproximar la raíz séptima de 2 a partir de una serie de Taylor centrada en 1 con un error relativo menor o igual al 2%. Bien, se tiene este dato. Así pues, se identifica que el valor de x es 2. Se debe tener una variable para poder plantear la función. Es centrada en 1. Eso quiere decir que el valor de a es 1 y el error relativo debe ser menor o igual a 2. En primer lugar, se escribe la función y se deriva consecutivamente. En principio no se sabe cuántas veces se debe derivar la función. Esta es la función planteada, donde x equivale a 2. Así pues, se procede a derivar consecutivamente. En este caso, se hace hasta la quinta derivada, pero en realidad pueden ser más derivadas o menos derivadas, dependiendo del resultado que se obtenga en el ejercicio. Así pues, se procede a aplicar la fórmula de series de Taylor. En primer lugar, se debe hallar el valor de x sub 0. Para esto se inserta el valor de a, x menos a elevado a la 0 sobre 0 factorial. Así pues tenemos la función evaluada en a, que es 1, x es 2 menos 1 elevado a la 0 sobre 0 factorial. Así pues obtenemos nuestro primer valor, que es 1. En el paso 3 se procede a realizar la iteración. Se aplica la misma fórmula de las series de Taylor sumándole el valor anterior equivalente a 1. Se procede a efectuarlo con la primera derivada. Se reemplaza el valor de a. Acá se tiene la primera derivada. Así pues se obtiene este resultado. En quebrado son 8 séptimos. Aproximadamente 1,142857. Yo utilizo el quebrado porque es más exacto, pero la aproximación también es válida y permite entender y visualizar de una mejor manera el ejercicio. Posteriormente, en nuestro paso 4 se calcula el error relativo a partir de x sub 0 y x sub 1, que ya lo calculamos. Esto se realiza con la siguiente fórmula: aproximación actual menos la aproximación anterior sobre la aproximación actual sobre 100. En nuestro primer cálculo sobre ese error relativo porcentual obtenemos un 12,5%. La idea es que sea menor o igual al 2%. Así pues, se repite el procedimiento hasta obtener el error porcentual, el error relativo porcentual deseado. Procedemos a calcular x sub 2 sumando el valor anteriormente obtenido de x sub 1 con la segunda derivada potencia a la 2 sobre 2 factorial. Se repite el procedimiento, se vuelve a calcular el error relativo porcentual, que da 5,66%, y vamos calculando utilizando estos polinomios de Taylor hasta obtener pues el error relativo porcentual deseado. Se vuelve a repetir lo mismo. Entendamos que para calcular x sub 3 se aplica pues la tercera derivada elevada a la tercera potencia sobre 3 factorial, y así consecutivamente. Vemos que vamos obteniendo un error porcentual menor. Se repite el procedimiento, el valor de a ya sabemos que es 1, como acá se puede observar, para x sub 4, y obtenemos finalmente el valor aproximado deseado de x sub 5 de 1,13345
con un error relativo porcentual de 1,87%. Procedemos a observar el siguiente ejercicio por bisección. Acá que se busca aproximar una solución de la ecuación x a la 5 igual a Euler a la x, utilizando el método de la bisección en primer lugar. Posteriormente lo vamos a hacer por la falsa posición. Bien, se busca que el error relativo porcentual sea menor al 2% o igual al 2%. El intervalo será de tamaño 1. Así pues, en primer lugar tenemos esta ecuación. Esa ecuación debe igualarse a 0 para poder obtener la función. Así pues, encontramos el intervalo de tamaño 1, en este caso entre 1 y 2. Bien, ¿cómo se hace? Insertando varios valores que deben cumplir la condición de ser uno positivo y el otro negativo. Vemos que para 1 y 2, al insertarlos en la función, se cumple esta condición. Así pues, se procede a calcular el punto medio x sub 0 en el intervalo, pues ya que vamos a utilizar aplicando la fórmula de la bisección, en el cual el valor de A es 1 y el valor de B es 2. Así pues, para x sub 0 obtenemos un valor de 1,5. Posteriormente se procede a realizar la prueba del punto medio x sub 0, insertándolo en el valor de x de la función. Obtenemos menos 3,11, es decir, un valor negativo. Esto nos indica que este valor va a cambiar, es decir, el valor del intervalo ya no es el mismo. Dependiendo si la condición es positiva o negativa, va a cambiar el valor de el primer o segundo valor del intervalo. En este caso nos da negativo, cambiamos el segundo valor del intervalo. Procedemos a realizar la misma fórmula de la bisección para obtener el valor de x sub 1. Se repite el proceso de la condición, nos da positivo, se calcula el error porcentual, observamos que es un valor absoluto, puede dar negativo, en este caso tenemos un 20%, bastante alejado de nuestro valor deseado, el 2%. Así pues tenemos un nuevo intervalo entre 1,25 y 1,5, se repite el procedimiento, se observa nuevamente la condición al insertar el valor de x sub 2 en la función original, que acá la tenemos, Euler a la x menos x a la 5. Así pues, vamos realizando el procedimiento, observamos que nuestro error relativo porcentual pues ahora es menor, nos estamos acercando al resultado, calculamos x sub 3, ya tenemos para x sub 3, asimismo es un valor absoluto de 4,76%, ahora tenemos un nuevo intervalo, observamos que el intervalo cada vez pues, es menor, es más cercano. Seguimos calculando y finalmente pues obtenemos x sub 4, el error x sub 5 se calcula de la misma manera, siempre tomando en cuenta la condición. Observamos que en este caso la condición es positiva, por lo tanto el valor de A es el que va a cambiar en nuestro nuevo intervalo. Así pues obtenemos un valor de x sub 5, calculando el error porcentual es idóneo, ya que tenemos 1,204% por debajo del 2% deseado. Procedemos a repetir el mismo ejercicio por el método de la falsa posición o regula falsi, como su nombre en latín lo indica. Así pues, tenemos la ecuación original, asimismo se iguala a 0. Buscamos un intervalo inicial, en este caso entre 1 y 2, que debe cumplir la condición de dar, al insertar los valores de los intervalos, nos debe dar uno positivo y el otro negativo. Así pues se cumple esta condición. El paso 2, se halla x sub 0 a partir de esta fórmula de regula falsi, donde xu quiere decir u de up en inglés, que es el valor superior, y L es un indicativo de la palabra low, que quiere decir inferior en inglés o bajo. Así pues identificamos que el valor inferior es 1 y el superior es 2. Procedemos a aplicar la fórmula fxu, aplicamos
el valor superior, lo insertamos en la variable de la función y obtenemos este valor. Asimismo, realizamos el mismo procedimiento para hallar f de x sub l, es decir, se inserta el valor de la variable xl en nuestra función original, o a la x menos x a la 5. Procedemos a aplicar la fórmula y ya obtenemos nuestro valor para x sub 0. Evaluamos la función, obtenemos un valor positivo al evaluarla en x sub 0. Bueno, así pues, tenemos que al ser este valor mayor a 0, positivo, cambia nuestro intervalo, tenemos un nuevo intervalo, volvemos a aplicar la ecuación de regula falsi, como ya se explicó anteriormente, insertando los valores de la variable y pues tomando los valores de nuestro intervalo xu, valor superior, xl, el valor inferior. Tenemos el valor de x1. Es importante considerar que siempre se debe sumar el resultado anterior, en este caso x sub 0. Se repite la evaluación en la función para la variable x sub 1. Tenemos la condición positiva, calculamos el error relativo porcentual. Se repite el procedimiento. Y finalmente hallamos x sub 3, observamos que se le resta el valor anterior de x, se le suma, el valor de x sub 2 que nos dio. Bien. Es decir, este es el valor de xu, que es 2, según la fórmula. xu, es decir, xop. Para x3, pues se realiza lo mismo, se realiza la prueba, se halla la condición, el error relativo porcentual, vemos que nos estamos acercando a lo deseado, 2,84%. Observamos que como es positivo, pues el intervalo va a cambiar en su parte inferior. Procedemos con el ejercicio, aplicando la fórmula, tenemos que xu es 2. Aplicamos los valores xlow, xop. En nuestra variable obtenemos estos resultados que insertamos en la fórmula. Volvemos a calcular. Este valor se inserta en la función para evaluar la condición de nuestro nuevo intervalo, pero antes de eso, pues calculamos el error relativo porcentual, 2,15%, nos vamos acercando, tenemos este nuevo intervalo, podemos observar que está entre x sub 4, valor inferior, por nuestra condición, y el 2 que queda igual, como podemos observar, sigue siendo nuestro xu. A ver, tenemos este valor que ya se mencionó, calculamos x sub 5, xop 2 menos fxu por xlow 1,22596 menos xop sobre función de xlow, este valor, menos este valor que es negativo, menos por menos da más, pero pues se pone entre paréntesis para que se pueda comprender mejor el cálculo que estamos haciendo. Tenemos un valor de x sub 5 de 1,245029 y se vuelve a calcular un error relativo porcentual, es decir, el procedimiento repetitivo y se realiza hasta obtener nuestro valor deseado. Finalmente, para x sub 5 es una muy buena aproximación, tenemos un valor relativo porcentual de 1,584%.
Así pues, con esto finalizamos el ejercicio. Muchas gracias.